the sky, good friends together, we always fly. J-Pack, ready to play, we shine like rockets every day. J-Pack, up in the sky, good friends together, we always fly. J-Pack, ready to play, we shine like rockets every A ver, day. ¿cómo es posible que en un mismo planeta tengamos un desierto que te asas de calor y un glaciar completamente helado? Pues hoy vamos a meternos de lleno en esas fuerzas invisibles que le dan forma a nuestro mundo, desde el Ecuador hasta los mismísimos polos. Y vamos a ver cómo la vida se las apaña para salir adelante en cada rincón, por imposible que parezca. Son esas preguntas que nos hemos hecho alguna vez, ¿verdad? ¿Por qué en la montaña hace un frío que pela y en la playa se está genial? ¿O por qué un oso polar y un elefante viven en sitios tan radicalmente distintos? Parecen preguntas sencillas, pero sus respuestas nos abren la puerta a entender los sistemas tan complejos que gobiernan nuestro planeta. Venga, a lo largo de esta explicación vamos a ir encontrando todas las claves. Empecemos por lo más básico de todo. Para empezar a tirar del hilo tenemos que entender dos conceptos que son, digamos, el termostato principal de la Tierra. Son la latitud y la altitud. Estos dos factores, en gran medida, son los que deciden si en un sitio hace calor o hace frío. Así de simple y a la vez así de complejo. Vamos primero con la latitud. Dicho de forma sencilla, es la distancia de cualquier punto del planeta al ecuador. Y aunque parezca solo una línea imaginaria en los mapas, ojo, porque es el factor número 1. Es lo que decide cuánta energía del Sol llega a un sitio. Y claro, de eso depende si será un paraíso tropical o un desierto de hielo. Fijaos, en el Ecuador, los rayos del sol pegan de lleno, casi en perpendicular. Es como si cogiéramos una linterna y apuntáramos directamente a un punto. Toda la energía se concentra ahí y ¡pum!, un calor súper intenso. Pero claro, ¿qué pasa en los polos? Pues que esos mismos rayos llegan de refilón, súper inclinados, y la misma cantidad de energía se tiene que repartir por una superficie enorme. El resultado, como es lógico, es un frío extremo. Pero cuidado, la distancia al ecuador no lo es todo, ni mucho menos. El segundo factor clave es la altitud. Y es que se puede estar en pleno trópico y sin embargo estar tiritando de frío. ¿Cómo? Pues muy fácil, subiendo una montaña. Y es que este cambio se puede medir y es súper preciso. Ojo al dato, por cada 100 metros que subimos, la temperatura baja más o menos 0,6 grados. Así que la idea clave es que subir una montaña es como hacer un viaje express hacia los polos, al menos en lo que a temperatura se refiere. Vale, ya tenemos controlada la temperatura. Ahora vamos a ver algo igual de importante. ¿Cómo se mueve el aire? Porque ese movimiento, en el fondo, es lo que crea el tiempo que tenemos cada día. Y todo empieza con la presión. La idea es bastante fácil de pillar, la verdad. Aunque no nos demos cuenta, el aire pesa. Y mucho. Imaginemos esa columna gigante de aire que tenemos justo encima de la cabeza, desde el suelo hasta el fin del espacio. Pues toda esa columna está haciendo fuerza constantemente. Y a ese peso, lo llamamos presión atmosférica. Y claro, esto se relaciona con la altitud. Si estamos al pie de una montaña, la columna de aire que tenemos encima es larguísima, así que la presión es alta. Pero si subimos a la cima, hay mucho menos aire sobre nosotros y la presión, lógicamente, baja. Y es precisamente esta diferencia de presión entre un sitio y otro lo que hace que el aire se mueva y ¡zas!, se crea el viento. Y aquí la temperatura vuelve a ser protagonista. El aire caliente es menos denso, es más ligero y por eso siempre tiende a subir. Es el mismo principio que hace que vuele un globo aerostático, vaya. Y al revés, el aire frío es más denso, más pesado y siempre tiende a bajar. Y aquí es donde todas las piezas del puzzle encajan. Cuando el aire caliente sube, deja como un hueco en la superficie, ¿no? Pues eso es una zona de baja presión, lo que llamamos una borrasca. Y esa zona atrae nubes, humedad y nos trae lluvia y tormentas. Por el contrario, cuando el aire frío y pesado baja, crea una zona de alta presión, un anticiclón, que es como un escudo que empuja las nubes y nos regala esos días de sol y buen tiempo. Perfecto. Ya tenemos las piezas: latitud, altitud y presión. Ahora vamos a juntarlo todo para ver el cuadro completo, cómo estos elementos dan forma a los grandes patrones climáticos de todo el planeta. El resultado final de todas estas fuerzas es un planeta que, a grandes rasgos, se divide en 3 enormes zonas climáticas, que están dibujadas por cómo incide el Sol. En los extremos tenemos las zonas frías, en el centro la zona cálida, y justo en medio de las dos, las zonas templadas. En los extremos del planeta, cerca de los polos, tenemos las zonas frías. Aquí las temperaturas son bajísimas todo el año, casi siempre por debajo de cero. Y en el centro, rodeando el ecuador, está la zona cálida, con temperaturas altas y muy estables, da igual que sea enero o julio. Y justo entre esos dos extremos nos encontramos con las zonas templadas. Es aquí donde el clima es más, digamos, variable.
Es donde vemos ese cambio tan claro entre las estaciones, veranos que pueden ser muy cálidos e inviernos fríos. Y esto, claro, define por completo el paisaje y la vida en estas regiones. Pero claro, dentro de cada una de estas grandes zonas climáticas, la vida no es toda igual. El clima da lugar a unas comunidades gigantes de plantas y animales que llamamos biomas. Son como mundos dentro de un mundo. Un bioma, para que nos entendamos, es un ecosistema a lo bestia, a gran escala. Es la respuesta que da la naturaleza a las condiciones de clima de una zona concreta. Es decir, un tipo de bosque, un tipo de desierto o una pradera con sus características únicas. Para ver la diferencia tan brutal que hay, vamos a comparar dos biomas que son la noche y el día. Por un lado, la selva. Calor y lluvia a tope todo el año. La vida ahí explota, con una vegetación densísima, árboles altísimos, el hogar perfecto para monos o grandes felinos. Y en el otro extremo, el desierto frío, temperaturas bajo cero y casi no llueve, o nieva muy poco. La vegetación pues casi no hay, y los animales que viven ahí necesitan unos abrigos de piel tremendos para poder sobrevivir. Y si hacemos todavía más zoom, si nos acercamos aún más, pasamos de los biomas a los ecosistemas, y es aquí donde vemos ya las interacciones del día a día entre los seres vivos y el lugar donde viven. Un ecosistema puede ser algo tan grande como un bosque entero o tan pequeño como un charco de agua. Lo que de verdad lo define es esa red de relaciones que se crea entre los organismos y su entorno físico. El agua, la luz del sol, el tipo de suelo, todo. Pensemos, por ejemplo, en los ecosistemas de agua. La gran diferencia es la sal. Los ríos y los lagos son de agua dulce, y claro, las plantas y los animales que viven ahí están adaptados a eso. Pero en cambio, en los estuarios, donde se mezcla el río con el mar, o en las costas, el agua es salada o salobre, y la vida que encontramos es completamente distinta. ¿Y el mar? Bueno, el mar es un universo aparte. Cerca de la superficie y de la costa, en lo que llamamos la zona litoral, llega la luz del sol, y eso permite que crezcan algas, corales, atrayendo a muchísimos animales. Pero a medida que bajamos a las profundidades, la luz desaparece, la presión es brutal y los seres vivos que encontramos ahí abajo, bueno, parecen sacados de una película de ciencia ficción. Así que, a modo de resumen de todo este viaje, todo empieza con la latitud y la altitud, que son las que mandan en la temperatura del planeta. Esa temperatura crea diferencias de presión, y eso pone al aire en movimiento. Este motor global es el que dibuja las grandes zonas climáticas, y estas zonas son a su vez el escenario donde aparecen biomas únicos y dentro de ellos miles de ecosistemas donde la vida se adapta de las formas más increíbles que podamos imaginar. Desde el sol hasta el plancton más pequeño, lo que hemos visto es una red de vida súper compleja y, la verdad, muy delicada. Entender cómo funciona todo esto es solo el primer paso. La verdadera pregunta que queda en el aire es, ¿qué papel jugamos para proteger este equilibrio tan frágil? Gracias por habernos acompañado en esta explicación.